El mensaje de hoy se titula La fe de Dios y leemos en Marcos capítulo 11 versículo 22, donde vemos a Jesús que le contesta a Pedro y a sus discípulos en el pasaje de la maldición de la higuera. Les dice: tened fe en Dios. En otras traducciones más antiguas, en la Pesita, en la Reina Valera del 65 y en otras dice: tened la fe de Dios. Jesús respondió diciéndoles: tengan fe de Dios, tengan la misma fe que tiene Dios. Aparte de tener fe en Dios, hermanos, como hijos de un Padre de fe, debemos tener la misma fe que Él tiene. Esa fe que con su palabra, o sea, abriendo su boca, fue creándolo todo lo que existe, y lo creó de la nada. En Génesis, en el relato bíblico, dice que Dios creó el universo de la nada, o sea, no existía ninguna materia, y durante 5 días puso orden en lo creado. El 6º día creó al hombre, el único ser de la creación hecho a su imagen y semejanza, y destinado a dominar el resto de la creación, y dice que al 7º día descansó. Hermanos, cuando una persona vive según la voluntad de Dios, no debería preocuparse por nada. En Filipenses 4 versículo 6 Pablo declara: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. No preocuparnos por nada, hermanos, no significa que no debemos orar por nuestra necesidad. Al contrario, debemos hacerlo y además ser agradecidos con Dios. Quizá a veces, por nuestra débil fe, no vemos la mano de Dios. Es por ese motivo y en esa circunstancia, esa fe pobre y débil, que no debemos mirar nuestra fe, sino la fe de Dios, no mirar las circunstancias adversas, sino mirar a Dios y todos sus recursos, esos recursos tan grandes que tiene para ayudarnos. En Hebreos capítulo 12 versículo 2, el escritor nos muestra dónde debemos fijar nuestra mirada. Dice así: puestos los ojos en Jesús, que es Dios, y es el autor, o sea, de donde procede la fe verdadera. Jesús creyó siempre en el Padre y también es consumador de la fe, la demostró siempre con hechos, y el cual, añade, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, o sea, la afrenta pública, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Se sentó en un lugar de honor y de privilegio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, lo único que nos debería preocupar como hijos de Dios es obedecer, andar y trabajar en los planes de Dios y confiar, pero con una fe verdadera, que todo lo demás está en sus manos. Hermanos, la palabra de Dios debe ser nuestra guía, y si realmente confiamos en ella, Dios a través de ella, revelada por el Espíritu Santo, nos conducirá a un lugar seguro, y cuando atravesemos por caminos difíciles, nos va a proteger de todo peligro. Hay una respuesta para cada situación que atravesemos, y la encontramos en Jesús, la encontramos en su palabra. Es una necesidad tener fe en Dios, pero también tener la fe de Dios. Él nos conoce, sabe de nuestras debilidades, pero Dios, que es amor, se compadece y tiene misericordia siempre de nosotros. Muchas veces, aparte de aconsejarnos, también tiene que exhortarnos y disciplinarnos. Esto también es parte de la demostración de su amor y su misericordia hacia nosotros. En Hebreos capítulo 12 leemos los versículos 5 y 6, que dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Dice el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y castiga, como lo hace cualquier buen padre, a todo el que recibe por hijo. Todo buen padre que ama a sus hijos los corrige y los castiga. En Hebreos capítulo 12, versículo 11, el escritor nos muestra el fruto de la disciplina. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente, o sea, al principio, parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella
han sido ejercitados. Pablo está diciendo que ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla y también a la hora de aplicarla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por tanto, hermanos, tengamos fe en Dios, pero también tengamos la fe de Dios. Permanezcamos en Él y en su palabra, andemos en su voluntad, trabajemos en sus planes y Él nos enseñará el camino correcto que debemos seguir. Así tendremos una fe sólida, una fe sin incertidumbre, una fe sin duda, una fe que nunca va a dudar del poder y de la capacitación que Dios nos da para superar cualquier dificultad que surja en nuestro diario caminar. Su guía y su misericordia infinita nos llevará también a tomar las decisiones apropiadas en medio de las peores circunstancias y de pruebas. Recuerda, ten fe en Dios, pero también ten la fe de Dios. Bien, hermanos, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos. Un abrazo.